Casi todas las selecciones sudamericanas tendrán partidos preparatorios a finales de mes de mayo o a principios de mes de junio. Para algunos serán partidos que les permitirá llegar con buen pie a la Copa del Mundo y para otras selecciones va a significar el inicio de un nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030. Es por eso que hoy, con un buen café, vamos a predecir los partidos amistosos de esta fecha FIFA. Y lo vamos a hacer como siempre, con un cafecito. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, como les dije en la intro, vamos a realizar un video donde hagamos predicciones y también un mini análisis y una introducción de los partidos amistosos que van a tener las selecciones de Conmebol en este mes de junio y algunos que van a disputar encuentros a finales de mayo. Y vamos a comenzar por Chile, que es una selección que no ha clasificado a la Copa del Mundo, pero que va a tener dos encuentros interesantes, uno contra Portugal, candidata al título con una de las mejores plantillas del Mundial, y la República Democrática del Congo, un equipo revelación de África que además tiene muy buenos jugadores y se metió a este Mundial vía repechaje. Es decir, dos selecciones mundialistas. Chile, que viene de en los últimos 10 partidos perder 4, ganar 4 y empatar 2. Empató con Ecuador en eliminatorias, luego pierde con Argentina, pierde con Bolivia en el Alto, pierde con Brasil, empata con Uruguay, luego le gana un partido amistoso a Perú, le gana un partido amistoso en Rusia, a Rusia le gana a Perú un encuentro amistoso también volteando el partido, y luego tiene dos partidos muy interesantes en la FIFA Series contra Cabo Verde, mundialista, y Nueva Zelanda también mundialista, y pasó de un extremo al otro. A Cabo Verde le metió una goleada porque se quedó Cabo Verde con un jugador menos temprano, aunque Cabo Verde estaba haciendo mejor que Chile en ese encuentro, y contra Nueva Zelanda Chile estaba haciendo mejor, seguramente iba a ganar ese partido, pero se queda con un hombre menos Chile temprano, y esto impide que no solamente gane, empate, sino que además se vaya goleado contra un rival que en teoría es menor a Chile. Es decir, es muy difícil sacar conclusiones de los dos últimos partidos de Chile porque ambos estuvieron supeditados por una tarjeta roja. Yo creería que más bien si se tuvo que haber dado un resultado, ese tenía que haber sido al revés, es decir, que Cabo Verde ganara y que Chile le ganara a Nueva Zelanda, pero ocurrió al revés y además con goleadas, todo por una tarjeta roja desde mi punto de vista. Bueno, Chile-Portugal, 6 de junio, Nacional de Jamor de Oreiras, este estadio en Portugal a las afueras de Lisboa, partido 3:45 de Chile, y luego Chile-República del Congo el 9 de junio, Estadio Municipal de Cádiz en España a las 10 horas de Chile. Muchachos, para mí este partido Chile-Portugal lo va a ganar Portugal en un 65% de probabilidades, 20% le doy de empate y 15% le doy victoria a Chile. No le doy menos probabilidades a Chile porque los equipos sudamericanos siempre compiten, estén en el momento que estén, contra la selección que estén. Siempre son equipos difíciles. Si no, recuerden a una muy mala Chile que con el estreno de Gareca le hizo un partidazo en Francia a la selección francesa y se lo pudo haber empatado, quizás hasta ganado. Quedó 3-2 ese partido y fue en Francia. Estaban todos, además, Mbappé y demás. Bueno, Chile-Congo. Creo que este partido sí lo puede ganar Chile. Le doy 40% de probabilidades, 30% de empate y 30% de victoria para República Democrática del Congo. Sí creo que puede ser un partido bastante parejo. Chile tiene algunos nombres interesantes, para nada similares a los de generaciones anteriores. Chile no tiene el mismo talento generacional que el de ese equipo de oro bicampeón de América. Pero bueno, tiene algunos nombres afuera, jugadores en Sevilla, tiene jugadores que son experimentados y la mayoría son jugadores jóvenes con un perfil interesante, todo ello comandado por Nico Córdoba, el DT. Así que Chile, para mí, una derrota y una victoria en este doble amistoso. Luego, Perú. Perú, que tiene también dos partidos interesantes, sobre todo el segundo, va a jugar contra Haití el 5 de junio en el New Stadium de Miami, el nuevo estadio de la ciudad de Miami, del Inter. 19 horas Perú, 7 de la noche. Perú contra España, partido estelar para la bicolor, 8 de junio en el Cuauhtémoc de Puebla a las 21 horas de Perú. Interesante escenario porque en Cuauhtémoc, en ese estadio de Puebla, hay cierto grado de altura, unos 2000, 2200, sí, creo que por ahí va, ¿no? Los metros sobre el nivel del mar. Y esto creo que de alguna manera puede ayudar a la selección peruana a enfrentar a los españoles, porque Perú, recuerden, se está tratando de habituar al tema de la altura. Ya han anunciado que lo más probable, lo dijo Mano Menezes, es que empiecen a jugar en Cusco o en un estadio similar. Así que ojo con eso. Miren, ya les voy a decir exactamente los metros sobre el nivel del mar del estadio Cuauhtémoc de Puebla. Está a 2135 metros sobre el nivel del mar. No es demasiadísimo, pero recuerden que Portugal acaba de jugar en
México y sufrió la altura. De hecho, quedó empatado ese partido contra México, siendo que Portugal es muy superior. Así que ojo con que yo creo que España va a ser superior, pero ojo allí, Perú termina siendo un partido más interesante de la cuenta precisamente por eso. Pero bueno, antes está el partido contra Haití y antes también están los resultados de la selección peruana recientemente. Tiene 5 derrotas, 2 de ellas contra Chile, y tiene una sola victoria contra Bolivia. Tiene 3 empates. Miren, empató con Colombia, empató con Ecuador, pierde con Uruguay, pierde con Paraguay, pierde un amistoso con Chile, empata en Rusia, partido interesante con un buen resultado, pierde nuevamente con Chile, se deja voltear los 2 partidos amistosos recientes con la Roja, le gana a Bolivia. Es el único partido que ha ganado Perú recientemente con un equipo sindical que ni siquiera representaba a la selección peruana. Creo que ni siquiera el uniforme, no, sí tenía el uniforme de la selección peruana, si mal no recuerdo, pero no era representativo de Perú, sino más bien un sindicato de jugadores con un equipo D, básicamente. Y le ganó a Bolivia, una Bolivia también bastante alternativa. Luego pierde 2-0 con Senegal y empata con Honduras. Perú no viene bien, creo que de todas las selecciones sudamericanas es la que menos talento generacional actualmente tiene. No tiene jugadores posicionados en las mejores ligas del mundo. Tiene un problema allí de recambio, sobre todo porque los más jóvenes, jugadores más de perfil más interesante, no han dado la talla. Creo que a Haití, a Perú le da para ganarle, pero no va a ser un partido tan fácil. Revisen la nómina de Haití si tienen el álbum Panini, por ejemplo. Chequen rapidito cuál es la nómina de Haití, se van a llevar una sorpresa. Un montón de jugadores de la liga francesa. Hay varios jugadores allí de perfil interesante y en equipos que son bastante competitivos para el entorno en el cual está envuelto. Por ejemplo, hoy en día Perú, el equipo que tiene al frente tan fácil no es, al menos a nivel de hombres y nombres. Para mí lo gana igual Perú 40%, un empate 30% y Haití lo gana un 30%. Creo que va a ser victoria para Perú. Y luego contra España, más allá de todo lo que explicaba, que este partido se va a jugar en Puebla el 8 de junio a las 21 horas de Perú, yo creo que España es mega favorita. España es súper favorita a ganar el Mundial y Perú creo que no tiene cómo hacerle tanto frente a esta selección española, más allá de ese pequeño detalle de quizás estar más acostumbrado a jugar eliminatorias, estar en escenarios de altura, etc. Pero creo que España va a ganar el partido en un 90%, un 5% de empate y 5% de Perú, justamente precisamente por ese ítem que les acabo de mencionar. Luego Uruguay no va a tener partidos amistosos. Uruguay que va a llegar con 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas en los últimos 10 partidos. Recordar que su último encuentro fue contra Argelia y lo empató. El penúltimo contra Inglaterra en Wembley y lo empató. Gran resultado con gol de Valverde sobre la hora. Pierde por goleada en Estados Unidos, una goleada tremenda que le metieron los gringos. Empate con México. Le gana con equipos alternativos a Uzbekistán y a República Dominicana, de lo mejor que hemos visto de Bielsa últimamente. Empata con Chile. Le gana a Perú, le gana a Venezuela y luego perdió, o sea, en los últimos 10 partidos, el primero de esos 10 últimos fue contra Uruguay y lo perdió. Contra Paraguay, perdón, 2-0 en Defensores del Chaco. Luego Bolivia que tiene 7 derrotas, una de ellas la más dolorosa contra Irak en el repechaje, la que lo sacó del Mundial. 7 derrotas, un empate contra Panamá, alternativa. Y además de eso solamente ha tenido 3 victorias contra Jordania, que es mundialista. Fue una victoria interesante del equipo Oscar Villegas hace ya 10 partidos. Le ganó a Trinidad y Tobago de forma sólida, un amistoso. Y luego le ganó a Surinam de buena forma, sacándolo del repechaje. Y eso le permitió a Bolivia jugar la final, aunque después no trascendió. Bolivia va contra Escocia y Argelia, 2 rivales interesantes. El de Argelia está por confirmar, o se habla de que ya está confirmado. Algunos medios bolivianos así dan cuenta de ello, pero falta todavía por confirmar exactamente si la fecha es 10 de junio y si se va a jugar en Kansas y si se va a jugar en realidad, y la hora, por supuesto. Pero antes de esto estaría el partido contra Escocia, el 6 de junio en el Sports Illustrated de New Jersey, este estadio de New Jersey, a las 16 horas Bolivia. Creo que Escocia es mucho más selección que Bolivia. Escocia se mete a la Copa del Mundo eliminando a Dinamarca 4-2, tiene muy buenos jugadores. Va a disputar un grupo bravo, Escocia, con Brasil y Marruecos de por medio y también Haití. Creo que Escocia le va a ganar a Bolivia, 80% de probabilidades de victoria para Escocia, 10% para Bolivia y 10% empate. Bolivia, bueno, tiene que reencontrarse, reagruparse y seguir ese proceso que ha pintado Oscar Villegas como el objetivo de cara al 2030. Ahora,
Con respecto a Argelia, creo que Bolivia tiene más chance de sacarle un buen resultado a Argelia, sabiendo, y vemos acá en las estadísticas, perdón, en los partidos previos, que Bolivia ya le ganó un mundialista similar como Jordania, ¿no? Creo que Argelia por nombres es más que Jordania, es cierto, pero quizás por nivel está más cerca Argelia de Bolivia que, o la propia Jordania de Argelia, que Escocia de Argelia o Escocia de Bolivia, un rival europeo de mayor peso. Pero creo que igual este partido lo va a ganar Argelia en un 45%, 35% de empate, 20% de probabilidades para Bolivia. Estos dos equipos jugaron un amistoso reciente, hace 2-3 años, y lo ganó 3-2 Argelia. Creo que se puede repetir el resultado o algo parecido. Luego vamos con Argentina. Argentina va a tener 2 amistosos en junio, nuevamente 2 amistosos que no son de un peso demasiado grande. Argentina viene con una sola derrota en los últimos 10 partidos y fue en Guayaquil contra Ecuador, pero le ganó a Chile, empató con Colombia en casa, le ganó a Venezuela por goleada. Está luego ese último partido de eliminatoria que pierde y donde le sacan la roja a Otamendi y a Moisés Caicedo. Ambos van a estar disponibles para el Mundial, les quitaron la roja. Luego le gana 1-0 a Venezuela, un partido donde debió haber goleado, aunque Venezuela tuvo un par de jugadas extremadamente claras que le pudo haber servido de empate. Argentina arrolló y José David Contreras, el venezolano, impidió una goleada. Luego golea a Puerto Rico, luego le gana a Angola cómodamente, aunque con un par de detallitos allí en el primer tiempo. Y luego viene un partido rarísimo contra Mauritania, al cual pude ir, y Argentina jugó bastante mal. Bastante mal. Y preocupó a mucha gente. Y de hecho ganó 2-1 y le pudieron haber marcado un golito más. Y no generó mucho juego. O sea, la verdad es que ese día Argentina estuvo mal. Pero después le metió una goleada tremenda a Zambia y demostró que con Argentina no hay que confiarse. 6 de junio contra Honduras. Kyle Field de Texas, 21 horas de Argentina. Luego Argentina-Islandia, 9 de junio en el Jordan Hare de Alabama, 19 horas. Aunque es un horario por definir todavía. He estado viendo que es 19, 20, 21 horas. No me queda claro todavía. He buscado en varios medios y no coincide el horario, así que estén pendientes. Este va a ser el 9 de junio contra Islandia, ¿no? Una selección que Argentina ya conoce en mundiales. Tenemos esa anécdota en la que hubo un empate hace un par de mundiales ya. Creo que Argentina le va a ganar cómodamente a Honduras. Le doy 95% de victoria a Argentina, 4% de empate y 1% a Honduras. Le doy 5% de esperanza a los hondureños de sacar así sea un empate o victoria. ¿Por qué 5%? Bueno, porque capaz Argentina rota, tiene algunos jugadores tocados que quizás no va a meter en el encuentro, pero en teoría Argentina es muchísimo más que Honduras, así sea con el equipo C. Y Honduras no viene bien. Este lo gana Argentina cómodo. Y luego Argentina para mí le va a ganar de calle a Islandia también, 80% de probabilidades. Le doy 15% de empate y 5% de victoria a Islandia. Le doy tanto por ciento de empate por lo mismo, ¿no? Ver si juegan los titulares o si juegan algunos suplentes debutantes. El equipo no se siente tan cómodo o no. Pero en todo caso los 2 partidos los va a ganar Argentina, yo no tengo duda de ello. Luego Brasil, que tiene amistosos entre mayo y junio, va a ser uno de los equipos sudamericanos que juegue primero. Va a jugar contra Panamá el 31 de mayo, por eso Ancelotti también fue de los primeros en dar la lista. Se juega en el Maracaná de Río de Janeiro, el mítico estadio Maracaná, 18 horas 30 de Brasil. Y luego contra Egipto el 6 de junio en el Huntington Bank de Cleveland a las 19 horas de Brasil. 2 selecciones mundialistas también. Brasil que tiene un camino irregular, 3 derrotas, 5 victorias, 2 empates en los últimos partidos. Las victorias contra Paraguay, contra Chile, contra Corea del Sur, contra la selección de Senegal y contra Ghana. Contra la selección de Senegal, sí, ahí veo bien, y Croacia. Y luego tiene un empate contra Ecuador, tiene un empate contra Túnez, esos son los 2 empates de Brasil, y las derrotas contra Bolivia en el Alto, contra Japón, que Japón le volteó el partido, primera vez que le gana a Brasil en la historia, y un partido donde deslució bastante Brasil contra Francia, aunque después se quedó con un hombre más y lo pudo haber empatado. Por cierto, el último partido que ganó Brasil contra Croacia, sólido. Empezó irregular, pero después le ganó sólido. Por eso yo a Brasil no la descarto tan rápido del Mundial. O sea, no. Para mí Brasil va a rendir. Y no creo que juegue Neymar, pero ya sabemos que está en la nómina. Brasil le va a ganar a Panamá un 80%, 15% empate y 5% Panamá. 50% de probabilidades para mí de que Brasil le gane a Egipto. Creo que va a ser un partido bastante más parejo que contra Panamá, aunque Panamá tiene un equipo interesante, también Carrasquilla está tocado. No me da tanta, yo creo que no va a ofrecer tanta resistencia como sí puede ofrecerle el equipo de Mohamed Salah con capacidad de competir en torneos internacionales, etc.
30% empate y 20% de Egipto. Sobre todo porque el perfil de Egipto se parece al de Túnez, quizás es superior al equipo egipcio y Túnez le puede arrancar un buen empate a Brasil haciéndole un buen partido, ¿no? Es un equipo que se siente cómodo el egipcio con espacios y Brasil otorga espacios, porque a Brasil le gusta también jugar con espacio y cuando tú juegas con espacios y metros adelantados es porque tú cedes también. Y en este sentido creo que puede ser un partido de muchos goles en Cleveland. Pero lo gana Brasil. Bueno, vamos ahora con Venezuela. Vamos con Venezuela que en junio va a jugar contra Turquía. El 6 de junio en el estadio del Inter Miami, no el nuevo, sino el anterior, el Inter Miami CF. 19 horas de Venezuela. Y luego va a jugar contra Irak, la selección que sacó a Bolivia del Mundial. Bolivia que sacó a Venezuela del Mundial, justamente. Venezuela va a tener la oportunidad de ver si puede mostrarle a Bolivia que se podía hacer algo más en el repechaje. Es un duelo interesante, 9 de junio, aunque en realidad ya no importa tanto, pero bueno, lindo duelo en el Sid-Jig Stadium de Chicago, 20 horas de Venezuela. Este horario también está por precisar. Quizás hay que chequear bien ese horario porque hay distintos medios dando horas diferentes. Venezuela viene de en los últimos 10 partidos tener 4 victorias y 6 derrotas. Bastante irregular el camino de la Vinotinto en los últimos tiempos. Con Batista le ganó a Perú, luego le ganó a Bolivia. Estos dos resultados en casa. Ahí se esperanzó y se pensaba que Venezuela iba a ser el seleccionado del repechaje por Sudamérica, pero no lo logró porque perdió sus últimos 3 partidos contra Uruguay, Argentina y en casa 6-3 contra Colombia. Un resultado que sacó a Batista del proceso merecidamente porque fue un técnico que no dio resultados. Luego viene Osvaldo Vizcarrondo, dirige un partido contra Argentina como interino. Ese partido queda 1-0, pero Osvaldo Vizcarrondo mostró cosas interesantes. Venezuela supo tener más la pelota, tuvo 2 jugadas clarísimas de gol, aunque también recibió muchos disparos en contra. Ese partido pudo haber quedado 3-1, pudo haber quedado 1-1, pudo haber quedado 5-1, pudo haber quedado 3-2. La verdad es que un partido donde hubo muchas ocasiones de goles para los argentinos, pero Venezuela tuvo 2 muy claras. Luego se queda Vizcarrondo como interino, mantiene ese proceso interinato, pero se tiene que ir a dirigir la sub-17 de Venezuela, le gana a Inglaterra por goleada, tiene una muy buena primera fase, luego en la segunda fase se cae un poco, pero es un técnico que tiene una disposición de juego distinta a la que ofrece Batista, mucho más propositiva, y se queda Fernando Aristigueta, que era técnico del Caracas y hoy vuelve a ser, o entra nuevamente al proceso de la Vinotinto, como asistente de Vizcarrondo. En ese momento Aristigueta fue a dirigir contra Australia y Canadá unos partidos de manera interina supliendo a Vizcarrondo, y Venezuela le gana a Australia 1-0 con la misma idea de juego que quiere plasmar Vizcarrondo, mucha posesión de balón, mucha propuesta. Venezuela incluso pudo haber ganado 2-0 y luego pierde 0-2 contra Canadá. Luego Venezuela le mete un 4-1 a Trinidad y Tobago en la fecha anterior, o en la penúltima fecha, y empata contra Uzbekistán, aunque aquí figura como derrota, en realidad es un empate. De hecho, si ustedes buscan en los archivos de la FIFA, va a quedar marcado como empate. Van a ver que en el ranking FIFA fue considerado un empate, pero bueno, como era un torneo internacional llamado FIFA Series, amistoso, se fue a una tanda de penales y allí Uzbekistán ganó el partido en penales. Pero bueno, en teoría Osvaldo Vizcarrondo, una derrota contra Argentina, un empate contra Uzbekistán en Uzbekistán de visita y le ganó 4-1 a Trinidad y Tobago. Además de eso, también la victoria contra Australia y la derrota contra Canadá como parte de este nuevo proceso. Yo creo que Venezuela tiene un equipo interesante. Tiene un equipo interesante, muy joven, totalmente renovado. Ya no está Soteldo, ya no está Savarino, ya no está Rondón, ya no están esos jugadores. Soteldo y Rondón por un tema disciplinario, pero ya no están casi ninguno de los jugadores que formaba parte de la era Batista. Batista no incluyó varios jugadores interesantes de esta nómina, o no les dio protagonismo durante la eliminatoria. Por ejemplo, el cuarto mayor goleador de Portugal en esta temporada, con 18 goles, fue Jesús Ramírez. Hoy por hoy es el delantero titular de la Vinotinto, debutó con gol, fue el que le dio el gol a Venezuela para ganarle a Australia. Ese tipo no formó parte de la era Batista. Bueno, ese tipo de jugadores hoy van a formar parte de la era Osvaldo Vizcarrondo. John Aramburu por derecha como lateral de la Real Sociedad, Yángel Herrera, que va a volver también jugador de la Real Sociedad,
Leiker Mendoza con 12 goles, 11 asistencias en Ucrania, se va vendido al Shakhtar Donetsk, ya está cerrado. David Martínez, que ha crecido, lo propio Telasco Segovia en el Inter Miami, haciendo goles y asistencias con Messi todo el tiempo. Venezuela tiene una generación interesante. Lateral izquierdo de la Fiorentina, ya del primer equipo, con minutos incluso, Luis Balbo, menos de 20 años o 20 años. Venezuela tiene recambio. Y creo que este partido a Venezuela le puede servir para demostrar que puede ir construyendo una base sólida de cara al futuro. Que ojalá no sirva solo para esperanzar, sino para ya, al fin, por favor, Dios mío, lograr resultados concretos. Yo he sido bastante negativo, no me gusta usar la palabra negativo, bastante realista con respecto a Venezuela en los últimos tiempos. He tratado de no ser tan optimista, he dado bastante caña en este canal a la selección nacional y a todo lo que ha pasado, pero permítanme en este caso decir que Venezuela a Turquía, que es mundialista y tiene buen nivel, creo que le puede sacar un empate. Pero en teoría quien más chances tiene de ganar es Turquía, le doy 30% y 25% a Venezuela. Para mí este partido va a quedar empate, 45%, esa es mi predicción. Quizás es más deseo que otra cosa, pero repito, permítanme acá poner mi puntito. Creo que Venezuela le va a ganar a Irak, va a ser un partido parejo, puede ser sí, 45% para Venezuela, 30% probabilidades de empate, 25% probabilidades de Irak. Para mí, Venezuela se lo gana a Irak y demuestra de alguna manera que quizás Venezuela es quien ha debido amarrar ese repechaje, pero uno no puede quedarse en los debería. Quien se ganó esa oportunidad fue Bolivia, merecido porque ganó en Chile y merecido porque tomó decisiones a tiempo, como llevar a todos los rivales al alto. Bueno, hizo las cosas a tiempo, Venezuela no lo hizo y Venezuela merecidamente quedó fuera de la Copa del Mundo. De poco servirá esto para el orgullo, pero al menos para demostrarse que Venezuela puede si quiere. Ecuador, de las selecciones que más me gusta su actualidad en Conmebol. Un equipo que me encanta. Un equipo que tiene una capacidad defensiva impresionante. Ecuador, no sé si lo saben, pero Ecuador tiene 17 partidos sin perder. 17 partidos sin perder. Es más, me tomo un cafecito para que les dé chance de procesarlo. 17 partidos sin perder tiene Ecuador. Claro, uno revisa esto, los últimos 10 encuentros y te das cuenta que tiene un montón de empates. 8 empates y 2 victorias. Un equipo que empata, pero casi que a diario. Es un equipo que cada vez que tiene un partido empata a 0. Pero es un equipazo. Es un equipazo que si encuentra el gol puede ser muy peligroso en el Mundial. Arco en 0 y gol es la definición perfecta de equipo. O sea, eso es lo que te permite a ti llegar lejos a un torneo. Juegan contra Arabia Saudita y juegan contra Guatemala. Contra Arabia el 30 de mayo en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey a las 18:30 de Ecuador. Contra Guatemala juegan a las el 7 de junio en el Scott Miracle de Columbus a las 3 de Ecuador. A las 15 horas de Ecuador. Creo que le van a ganar a los dos equipos, 60% de victoria contra Arabia Saudita, 30% de empate, 10% que lo gana Arabia Saudita, para mí lo gana Ecuador sólidamente, o sólidamente no, quizás por el tema de que le cueste gol, a lo mejor no es un resultado tan abultado, pero para mí lo gana Ecuador. Y contra Guatemala creo que sí puede haber un resultado mayor, un 85% de probabilidades de Ecuador de ganarlo, 10% de empate y 5% de Guatemala, que mucha gente pensó que se iba a meter en el Mundial por CONCACAF, por la cantidad de cupos, y ni aún así le dio. También se cayeron al final, le pasó algo similar como le pasó a la Vinotinto. Vamos ahora con Paraguay, va a tener un solo partido amistoso, va a ser contra Nicaragua el 5 de junio, en Defensores del Chaco, va a ser en casa, o sea, los van a despedir. 19 horas 15 de Paraguay. Miren, Paraguay viene de ganarle a Uruguay 2-0, de perder con Brasil, ahí perdió el invicto Alfaro en la eliminatoria, empate con Ecuador. Se clasificó a la Copa del Mundo en ese partido en Defensores del Chaco, le gana a Perú en Perú con gol de Galarza, luego empata con Japón, partido interesante que se lo empatan sobre la hora, pierde con Corea del Sur, un partido muy malo que tuvo allí el equipo de Alfaro, pierde con Estados Unidos con algunas bajas, pero Estados Unidos se lo gana en Estados Unidos, le gana a México, le gana a Grecia y pierde un partido ajustado contra Marruecos, donde hizo un horrible primer tiempo, muy regalado, sobre todo las bandas, y después ajusta con 4-4-2 y se acercó bastante al empate en ese encuentro contra los marroquíes.
Creo que este partido claramente lo va a ganar Paraguay, 95% de probabilidades, 5% de empate, y para mí no tiene chance de ninguna forma Nicaragua de ganar el partido. Vamos ahora con la selección Colombia, que en junio va a tener un partido contra Costa Rica, y el 1 de junio y el 7 de junio contra Jordania. Contra Costa Rica en el Campín de Bogotá a las 18 horas de Colombia, contra Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego a las 18 horas colombianas. 7 de junio contra Jordania. Dos equipos, un equipo mundialista como Jordania, una decepción grande de este mundial como Costa Rica. Viene de 5 victorias, 3 empates, 2 derrotas. Colombia en sus 2 últimos partidos amistosos tuvo 2 rivales fuertes, Francia y Croacia. Le fue muy mal, la verdad, no tuvo buenos partidos. Antes le había ganado a Nueva Zelanda y Australia, aunque con resultados no muy abultados. Empató con Canadá, un rival bastante complejo, al que es muy difícil hacerle goles también, tiene buena defensa. Le ganó a México, le ganó el 6-3 a Venezuela, que lo sacó del Mundial. Le ganó a Bolivia por goleada, empató en Buenos Aires, buen resultado, pero venía hace 10 partidos ya de empatar en casa contra Perú, un pésimo resultado que puso en su momento en duda el cargo de Lorenzo. O al menos generó discusión en torno a él, ¿no? Contra Costa Rica. Acá va un tema personal. A Costa Rica la dirige Bocha Batista. Fernando Bocha Batista, yo se los puedo asegurar, es un invento del fútbol. No lo diré yo, lo dirá la historia. Fernando Bocha Batista es un entrenador mediocre. Es un entrenador que lo que hizo con la selección venezolana al principio fue un milagro. Cuando le tocó, y lo hizo bien al inicio, cuando le tocó ajustar, se notó toda la novatada que tiene este técnico encima. Es un técnico acostumbrado a abrir paraguas y es un técnico que le encanta estafar con sus palabras y sus ideas. Y ha caído en Costa Rica. Sus 2 primeros partidos estuvo perdiendo un amistoso contra Jordania, rival de Colombia en esta oportunidad. Estuvo perdiendo 2-0 en el primer tiempo y lo empató de milagro sobre la hora. 2-2 contra Jordania, no pudo con Jordania Costa Rica. Luego le tocó Irán. Irán le metió una sandunga de 5-0, que de paso pudo haber sido 8-0. Yo creo que es porque Irán tuvo piedad. Viene de perder 5-0 Costa Rica. O sea, Colombia le va a pasar por encima a Costa Rica. O sea, sí o sí le va a ganar. Pero lo más probable es que le pase por encima. Salvo que haga muchas variantes Néstor Lorenzo. Y yo no me voy a olvidar de que cuando Venezuela la eliminaron, Néstor Lorenzo salió a defender a su colega y a decir que Venezuela había quedado fuera de la Copa del Mundo solo por culpa de los jugadores y la estructura nacional. Cuando si algo se le dio a Batista fue plata, uno de los técnicos mejor pagados de las eliminatorias y del mundo, por encima de Scaloni y por encima de Lorenzo. Si algo se le dio a Batista fue plata, cobijo, recursos, estructura y una de las mejores generaciones en cuanto a jugadores en el exterior de la historia de Venezuela, si no la mejor. Y este tipo quedó por fuera del Mundial detrás de Bolivia, siendo 8 de 10. Es como que en un examen saques 2 de 10. Mediocre. Y aún así, Néstor Lorenzo salió a defender a su colega y dijo que eso no era culpa de Batista. Palabras más, palabras menos. Entonces yo quiero ver ahora cómo le va a Batista contra un entrenador que tiene una selección poderosa como la colombiana. Para ver qué va a decir después en rueda de prensa. Y después voy a ver a los ticos a ver qué van a opinar del técnico. 90% de probabilidades lo gana Colombia, 5% de empate, 5% de Costa Rica, porque tengo respeto por la selección costarricense, que es una selección que siempre con poco hace mucho y que tiene historia y que ha sido cuarto finalista del mundo, cosa que muy pocos pueden decir. La mía ni siquiera como venezolano ha clasificado un mundial. Si no, hubiera puesto 100% Colombia. Ojalá pueda entender el propio Néstor Lorenzo que el técnico que tiene al frente es tremendo mediocre. Esto es personal. Luego, y bueno, dicho eso, Colombia tiene un equipazo. Y Jordania va a perder con Colombia. Para mí, 85% de probabilidades de que Colombia le gane a Jordania, 10% de empate, 5% de Jordania. Y perdonen que hice ese inciso, pero si hay algo que de verdad me carcome, algo que de verdad me genera molestia, es ver cómo hay gente que todavía defiende a Bocha Batista y su nefasto proceso, sabiendo que no dejó nada en Venezuela. Nada. Y además se abroga el hecho de haber dejado inferiores, cuando esa vaina es mentira. El tiempo dirá. El tiempo dirá quién tiene la razón. 5-0 te metió Irán en tu último partido amistoso.
Irán, que tiene todos los problemas que tiene y que no tiene la generación que tenía en 2022. Predicción para los partidos de junio. Bueno, este es el resumen. Chile pierde con Portugal. Chile le gana a República del Congo, una victoria y una derrota. Perú le va a ganar a Haití, pierde con España, 1-1. Uruguay no tiene amistosos, no entiendo por qué, la verdad, esas cosas que tiene Bielsa. Bolivia contra Escocia y Bolivia contra Argelia, Bolivia pierde los dos. Argentina le gana a Honduras y a Islandia. Brasil le gana a Panamá y Egipto. Venezuela empata con Turquía, le gana a Irak. Ecuador le va a ganar a Guatemala y a Arabia Saudita, o a Arabia Saudita y Guatemala. Colombia le va a ganar a Costa Rica y Jordania. Y Paraguay le va a ganar a Nicaragua. Y bueno, muchachos, esta ha sido mi predicción y análisis breve, rápido de los partidos preparatorios que tendrán las selecciones sudamericanas a finales de mes de mayo, pero la mayoría a principios de mes de junio. Y todo esto a muy pocos días de iniciar la Copa del Mundo. Me gustaría saber si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con estas predicciones en la caja de comentarios. Dime cómo va a quedar tu equipo, cómo le va a ir a tu selección sudamericana. Déjamelo por allí en los comentarios escritos que te voy a estar leyendo. Y nos vemos muy pronto con un nuevo café. Dale like y suscríbete, que es lo único que te pido siempre. ¡Chao!